Entonces, retomando. Sonoridad es el atributo que nos permite ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más débil. Está vinculado a la intensidad del sonido, pero no es la misma intensidad del sonido. Ahorita vamos a definir intensidad del sonido. La sonoridad no solo depende de la intensidad del sonido, sino también de su frecuencia. Es decir, la sonoridad nos dice si un sonido es fuerte o débil, pero de manera subjetiva. La intensidad del sonido, ¿qué es? El sonido es fuerte, tiene tal magnitud, o el sonido es débil, tiene tal magnitud. ¿Sí? La sonoridad nos lo describe de manera más subjetiva y depende también de su frecuencia. Importante esta parte de que depende de la frecuencia. Más allá de eso, la sonoridad depende también de otras variables, como puede ser el ancho de banda, el contenido de frecuencias y la duración del sonido. Temática normal. El nivel de sonoridad se mide en fonios. Importante también recordar esta unidad. Los fonios son las unidades con las que se mide esa sonoridad. Un sonido tiene un nivel de sonoridad de n fonios si a juicio de un oyente normal es igualmente intenso que un tono puro de 1 kHz cuyo nivel de presión sea en n decibeles. Es decir, parte matemática normal. Están definiendo simplemente a qué equivale esta unidad de fonios. Bien. Y la ecuación importante, la que quiero que ahorita van a tener un papelito o al menos la recuerden, es esta ecuacióncita. Porque, como dice por acá, la sonoridad está vinculada a la intensidad del sonido. Y ahorita que veamos intensidad del sonido, vamos a ver que esta ecuacióncita va a ser casi que idéntica, solo varían en un parámetro. ¿Ven? Entonces quiero que anoten o recuerden al menos esta ecuación, en donde tenemos que la sonoridad va a venir dada por 10 logaritmo de la intensidad del sonido sobre una intensidad de referencia, una intensidad sub cero para cada frecuencia. Esta intensidad es la intensidad para cada frecuencia. Ahorita vamos a explicar en esta parte qué es esa intensidad para cada frecuencia. Con esa intensidad para cada frecuencia, referimos a esto. Acá tenemos el eje de las frecuencias y acá tenemos un eje en decibeles. Para cada frecuencia de estas, que no lo van a poder ver, para cada frecuencia de estas, cada una de estas va a corresponder un nivel de sonoridad. Es fácil confundir volumen con sonoridad. Es decir, es fácil confundir intensidad con sonoridad. Pero son dos cosas diferentes. Volumen es la percepción subjetiva que el ser humano tiene la potencia de un determinado sonido. Es el nivel de potencia de la señal. Al subir el volumen del televisor, se aumenta la potencia de los amplificadores para que la señal sea más fuerte en todas las frecuencias. Eso es lo que sucede simplemente cuando uno sube el volumen
Por ejemplo, del televisor. Cuando uno sube el volumen, uno está subiendo o amplificando esa potencia en los parlantes del televisor para que el sonido tenga mayor volumen o menor volumen. ¿Bien? Lo que tenemos acá es la gráfica clásica para la sonoridad. Lo que me interesa que vean, que aprendan de esta grafiquita es específicamente esta partecita. Esta partecita en donde nos dice que para ciertas frecuencias me va a corresponder ciertos tipos de sonidos. Sonidos graves, sonidos medios o sonidos agudos. Bien, esta es la partecita que realmente necesito que siempre tengan presente. Que si ustedes obtienen un sonido que está entre los 100 Hz y los 350 Hz, ustedes sepan que eso corresponde a un sonido grave. Bien, acá tenemos las curvas, curvas de sonoridad, curvas para las cuales, aunque sean frecuencias diferentes, la persona va a interpretar un cierto sonido. Es decir, acá va a interpretar un sonido y acá va a interpretar el mismo sonido un poco más fuerte. O sea, esta parte de los decibeles es qué tan fuerte es el sonido. Ahorita que definamos intensidad, la intensidad va a venir dada en decibeles. Bien, y acá lo que tenemos, que también es importante que lo recuerden, que lo tengan presente, esta zonita acá en marrón es la zona de emisión de la palabra. Es decir, la zona en donde muestra cuál es el rango de frecuencias que tiene la voz humana. La voz humana obtiene estos rangos de frecuencia y estos rangos desde este mínimo a este máximo en decibeles, es decir, en intensidad. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Inquietud? Bien. Mientras que sonoridad es la percepción subjetiva de la intensidad del sonido, como dijimos en la diapositiva anterior, el oído humano no es capaz de oír cada frecuencia en el mismo nivel. El volumen percibido es diferente a medida que avanzamos hacia arriba y hacia abajo en la frecuencia. Sonoridad depende del nivel de presión acústica de la frecuencia y forma de onda, es decir, la forma de la onda. Eso ahorita lo vamos a profundizar cuando veamos las cualidades del sonido. Por ello, los sonómetros típicos como ppm y BU no pueden hacer la medición de sonoridad correctamente. ¿Por qué? Porque es una medición subjetiva. Esto de FON, recordemos que las unidades de sonoridad es en fones. Importante de acá es, como dijimos, el oído humano no es capaz de oír cada frecuencia en el mismo nivel. El volumen percibido es diferente a medida que avanzamos hacia arriba y hacia abajo en la frecuencia. Es decir, para una frecuencia de 500 Hz, yo voy a obtener tal sonido con tal volumen. Si yo disminuyo la frecuencia para esta sonoridad, para esta que es la de la palabra, ¿qué es lo que voy a percibir? Pues que el sonido va a aumentar. El volumen de ese sonido, la intensidad de ese sonido, cómo yo escucho ese sonido, va a aumentar. Es decir, estas curvas de sonoridad lo que me indican es cómo se comporta ese sonido a medida que yo varío la frecuencia. Recordando que cada persona tiene una sensación de sonido, ¿sí? Es decir, hay un estudio que le realizan a uno para conocer cuál es su capacidad de audición. Y la capacidad de audición varía en cada persona. ¿Todo claro? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Esta gráfica se llama gráfica de sonoridad. Y cada una de estas curvitas que vemos acá son las curvas de sonoridad.
¿Sí? ¿Qué observa uno en estas curvas de sonoridad? Lo que se observa es cómo varía la frecuencia con respecto al nivel de intensidad, es decir, qué tan fuerte o qué tan débil es un sonido. ¿Sí? Lo interesante de estas curvas es que, por ejemplo, para una frecuencia de 100 Hz, yo estoy percibiendo un sonido fuerte. A medida que yo aumento esa frecuencia, el sonido lo voy a percibir más débil hasta que llegue a un punto en el que se vuelve a percibir fuerte. ¿Listo? Básicamente es eso. Hay curvas como por ejemplo esta que son casi planas, en el que sin importar la frecuencia a la que se emita ese sonido, yo lo voy a percibir de la misma manera. Lo voy a percibir como un sonido fuerte, lo voy a percibir, bueno, en este caso un sonido fuerte, porque la intensidad es bastante alta. Se va a percibir como un sonido bastante fuerte. Bien. Importante acá, esta partecita azul. ¿Qué es esta partecita azul? Como lo percibimos los seres humanos. Exacto, es nuestro umbral de audición, ¿correcto? Entonces, en esta partecita azul es donde uno hace ese análisis para el umbral de audición del ser humano. ¿Bien? ¿Cómo varía esa percepción del sonido a medida que variamos la frecuencia? Para distintas frecuencias voy a tener una percepción diferente de ese sonido. Bien, pero vamos a definir primero las cualidades del sonido y ya les quedará un poco más claro este tema de sonoridad. Bien, eso era lo que yo quería que vieran hace ratico. Miremos esta ecuación, tomen una foto mental y vamos a la ecuación de sonoridad. Esta ecuación de sonoridad. Foto mental y volvemos al nivel de intensidad. ¿Cuál es la diferencia? Profe, que ya es de frecuencia. La intensidad para cada frecuencia. Exacto. Allá vamos, en sonoridad vamos a tener acá un sub F, una intensidad de referencia para cada frecuencia. En nivel de intensidad, a mí no me interesa cada frecuencia. Yo tomo este I sub 0 como un I de referencia que vale esto. Es decir, en nivel de intensidad, el I sub 0 siempre va a valer este valorcito. En sonoridad, este I sub 0, depende de cada frecuencia, es decir, varía con la frecuencia. ¿Bien? Esa es la diferencia en su ecuación entre sonoridad y nivel de intensidad. Sonoridad, como es subjetiva para cada persona, significa que esa frecuencia, que esta intensidad varía con cada frecuencia, que es lo que nosotros vemos en la curva. No, en esta que está más bonita, en estas curvas. Para cada frecuencia corresponde una sonoridad, ¿sí? Para cada una de estas frecuencias, por eso tenemos esas curvitas. Profe, buenos días, qué pena. Buenos días, pregunté. Le habla Cristina Cáceres, ¿será que me puedo retirar? Lo que pasa es que mi hija se enfermó y me toca llevarla al médico. Sí, no hay problema, yo finalizando subiré los videos a Teams. Bueno, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, para cada frecuencia, para cada I sub 0, esto va a ser un I sub 0 de la frecuencia tal. I sub 0 de la frecuencia tal, I sub 0 de la frecuencia tal, me va a corresponder una sonoridad. ¿Listo? En nivel de intensidad, yo tomo todo eso como un I sub 0 de referencia. Es decir, como este valorcito. Ese I sub 0 no va a cambiar. Siempre va a ser este valor. 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Bien? Por eso es que el nivel de intensidad es muy similar a sonoridad, pero no son lo mismo. ¿Bien? El hecho de que la relación entre la intensidad del sonido más intenso, cuando la sensación de sonido pasa a ser de dolor auditivo, y la del sonido más débil sea alrededor de 1 billón
ha llevado a adoptar una escala comprimida a una escala logarítmica, es decir, aplicamos un logaritmo, conocida como nivel de intensidad sonora, cuya unidad es el decibelio o decibel, no sé, lo llaman de las dos maneras, decibelio o decibel. Además, el oído humano percibe la intensidad de forma similar a esa escala logarítmica. Los niveles de intensidad sonora para el oído humano es entre los 0 decibeles y los 120 decibeles. ¿Quién recuerda cuál es el espectro de audición humano en su frecuencia? 80 No, hasta 20. eso era la palabra. Hasta 20. No. ¿Cuál es el espectro total? Bueno, sí tiene cierta razón, pero ¿cuál es el espectro total del ser humano? El espectro de audición. Eso lo vimos en la clase pasada. Y es de lo que tienen que realizar la exposición. De Desde que 20 a 20.000. a Exacto. 20.000. Desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz o 20 kHz. ¿Listo? Ese es el espectro de audición del ser humano. En cuanto a su frecuencia, no, en cuanto a sus decibeles, va a ser desde los 0 decibeles hasta los 120 decibeles. Es decir, si realizamos la conversión, estos 0 decibeles corresponden a los 20 Hz. Y estos 120 decibeles corresponden a los 20 kHz. ¿Listo? Ese va a ser el espectro de audición humano en cuanto a su nivel de intensidad. Y dentro de estos 0 a 120 Hz, es decir, ¿cuál es la percepción más baja? Es 0. No hay ningún sonido, no escuchamos nada. Todo está en silencio. Percepción más alta, 120 decibeles, donde ya produce dolor en el oído. Sonidos de 120 decibeles ya son peligrosos para el oído humano. ¿Listo? Entonces, siempre tener en cuenta esa relación. Que si me preguntan cuál es el espectro de audición del ser humano en decibeles, pues es desde los 0 hasta los 120 decibeles. Si me preguntan cuál es el espectro de audición del ser humano en frecuencias, es desde los 20 hasta los 20 kHz. Desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. ¿Listo? Este beta es nivel de intensidad. Y ese beta viene dado en decibelio o decibeles. Su abreviatura es dB. Nota que el nivel de intensidad del sonido en decibeles no tienen dimensiones. No es lo mismo que la intensidad del sonido en watts por metro cuadrado. Bien. ¿Todo claro de esta ecuacioncita? ¿O a alguien le queda alguna duda por ahí? En esta ecuación, ¿qué es lo que debemos introducir? Solo debemos introducir un valor, un parámetro, que es este de acá. Esa intensidad. Que a mí me digan la intensidad del sonido es de tal. ¿Sí? La intensidad del sonido en una zona es tal. Simplemente debo introducir este valorcito de intensidad del sonido. Y por favor diferenciar entre intensidad del sonido, que lo vimos en la clase pasada, que era potencia por unidad de área. Es diferente que nivel de intensidad. Por lo general los estudiantes se confunden en eso. Toman la intensidad igual al nivel de intensidad. No, son cosas diferentes. Recordemos que la intensidad del sonido lo vimos en la clase pasada. Su ecuación era potencia por unidad de área y esa área, cuando se toma una partícula puntual, es decir, un sonido puntual, va a venir dada por el área de una esfera, que era 4pi r cuadrado. ¿Listo? Entonces no confundan intensidad con nivel de intensidad. ¿Bien? ¿Todo claro hasta acá o a alguien le surge alguna duda? Profe, o sea que la parte de abajo se reemplaza en la ecuación por el 10 a la menos 12 W sobre Sí, n cuadrado. sí. Este I sub 0 siempre lo va a reemplazar usted por este valor cuando está hallando el nivel de intensidad.
Si le piden allá la sonoridad, usted debe conocer este valorcito I sub 0 F. ¿Sí? ¿Cómo es la intensidad para esa frecuencia? Bien. Para el nivel de intensidad, I sub 0 siempre va a valer 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Bien. Y el valor que usted va a introducir es este. Y listo. Ya calcula todo en calculadora. Y esto le va a dar un numerito entre 0 y 120. Bueno, le puede dar mayor a 120, pero ya sale de nuestra escala de audición, de nuestro espectro de audición. Bien. Es decir, los ejercicios sobre nivel de intensidad no tienen ningún misterio. A usted le van a decir la intensidad es de tanto. La intensidad es de, no sé, 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado. Pues usted reemplaza acá 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado. Watts por metro cuadrado con watts por metro cuadrado se cancela. Se cancela y se convierte en decibeles. ¿Listo? Es decir, watts por metro cuadrado sobre watts por metro cuadrado es decibeles. ¿Listo? Simplemente es introducir todo en calculadora. Bien. Les repito, solo deben introducir o solo deben conocer de su enunciado, de su problema, un parámetro, que es la intensidad. La intensidad de ese sonido. ¿Bien? ¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno. No sé. Bien, ahora sí. Cualidades del sonido. La parte más interesante de toda esta parte. ¿Cómo interpretamos o cómo definimos el sonido? Por lo general, o generalmente o siempre, se utilizan 4 cualidades subjetivas para describir un sonido. Subjetivas, ¿por qué? Porque dependen de la interpretación de cada persona. Que son la intensidad, el tono, el timbre y la duración. De todas estas, la única que considero que no es subjetiva es la duración. El sonido dura 3 segundos o el sonido no dura 3 segundos. ¿Sí? Eso ya no es subjetivo. Pero lo que es intensidad, tono y timbre, sí depende de la persona. Cada uno de estos atributos depende de uno o más parámetros físicos que pueden ser medidos. Es decir, la altura, duración, intensidad, timbre. Por lo general van a encontrar ustedes, bueno, el timbre se encuentra con timbre, la intensidad se encuentra con intensidad, la duración se encuentra como duración y el tono lo van a encontrar como tono o altura. ¿Listo? Cuando ustedes vean por ahí altura, se refiere al mismo tono. Bien. El tono. Cuando uno dice que un sonido es grave, agudo o es medio, uno se está refiriendo al tono de ese sonido. Es decir, el tono se divide en sonidos graves, agudos o medios. La duración simplemente es el tiempo. ¿Qué tan largo o qué tan corto es el sonido? Es decir, cuántos segundos, cuántos minutos dura un sonido. La intensidad es qué tan fuerte o débil es un sonido. Y el timbre ya depende de la forma de la onda. El timbre es el que nos permite diferenciar voces, sonidos, básicamente eso, voces y sonidos. La que nos permite diferenciar distintos tipos de sonido. Los diferenciamos a través del timbre que tiene que ver con la forma de la onda. Yo acá en la siguiente diapositiva les tengo una tablita que espero guarden esta tablita, la tengan siempre presente, en donde les digo cuál es la cualidad física o cuál es la cualidad del sonido, cuál es su propiedad física y cuál es su rango. Es decir, vamos a ver algo similar al anterior. Vamos a tener que la intensidad viene dada por cierta propiedad física, que es la amplitud de la onda. Es decir, si ustedes recuerdan, nuestra gráfica para una onda así de esta manera, nosotros decíamos que esta era la amplitud de la onda, es decir, esa va a ser la intensidad máxima de la onda. Bien, intensidad viene relacionada con la amplitud de la onda
y su rango viene de fuerte a débil. El tono o altura viene dado por la frecuencia de la onda y su rango es de agudo a grave, es decir, agudo, medio y grave. El timbre viene dado por la forma de la onda y depende de la fuente emisora del sonido. ¿Sí? No es el mismo timbre que genera mi voz al timbre que generan la voz de ustedes. Y la duración simplemente es la longitud de onda o el tiempo y va de corto a largo. Bien. ¿Alguna inquietud sobre estas definiciones? Ahorita vamos a empezar a definir cada una de estas. Aunque intensidad ya la definimos. Vamos a definir lo que es tono, timbre y pues duración. No hay mucho que decir sobre la duración. Es que tan corto o largo es un sonido. Bien. Lo que sí quería que vieran es esta parte del tono. Cuando uno describe que un sonido tiene un tono agudo o un tono grave. Por eso les decía que por favor tuvieran siempre presente esta grafiquita. Esta grafiquita. Porque en ella yo puedo observar cuando un sonido tiene un tono grave, cuando un sonido tiene un tono medio y cuando un sonido tiene un tono agudo. ¿Listo? Tenemos estos rangos para poder identificar cuando los sonidos son graves, medios o agudos. Por eso es importante o por eso es relevante esta grafiquita, porque habrá algún problema o algún ejercicio que le diga tal sonido con tal frecuencia, a qué tipo de tono corresponde. Entonces simplemente tiene que venir acá y ver, hey, si se encuentra entre 100 y 350, pues es un tono grave. Si se encuentra entre 350 y 1500, es un tono medio. Y si se encuentra entre 1500 y 5000, es un tono agudo. O el sonido es agudo. Entonces, vamos a definir lo que es el tono. Indica si el sonido es grave, agudo, medio y viene determinada por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras medida en ciclos por segundo o hertz. ¿Ustedes recuerdan cuál es la definición de frecuencia? ¿Se desmayaron todos? Profe, es el número de oscilaciones. En un determinado tiempo. Eso. ¿Listo? Entonces, nosotros teníamos el periodo. El periodo era el tiempo que le tomaba a una partícula dar una oscilación, es decir, una vuelta completa. ¿Listo? Y teníamos la frecuencia. La frecuencia es qué tantas vueltas da en un tiempo. O qué tantas vueltas da por unidad de tiempo. ¿Sí? Es decir, ¿qué es básicamente la frecuencia? Es qué tan rápido es esta ondícula, qué tan rápido cambia esta ondícula. Bien, ¿qué es lo que vamos a observar acá? Como el tono va a venir dado por esa frecuencia, si la frecuencia es baja, como en este caso, si la frecuencia es media, como en este caso, o si la frecuencia es alta, como en este caso, ¿qué tipo de tono vamos a tener? Si la frecuencia es media, pues no hay ningún problema, el tono es medio. Si la frecuencia es baja, ¿qué sucede cuando la frecuencia es baja? Sonido grave. Vamos a tener un sonido grave, que es lo que tenemos acá. Es decir, en nuestra tablita vamos a tener que esa frecuencia va a estar entre 150 y 350 Hz. ¿Listo? Vamos a tener sonidos graves. Si la frecuencia estaba entre 1500 Hz y 5000 Hz, es decir, altas frecuencias, vamos a tener sonidos agudos o tonos agudos. Y es lo que nos dice acá, si la oscilación es rápida, el sonido es de alta frecuencia y se denomina agudo. ¿Listo? Entonces, frecuencias, vamos a ver si estoy recordando bien el número. Frecuencia entre 150 y 350 Hz. Sí. Ah, no, entre 100. Frecuencia entre 100 y 350 Hz va a corresponder sonidos
graves. Frecuencias entre 1500 Hz y 5000 Hz va a corresponder sonidos agudos. Es decir, vamos a tener sonidos de baja frecuencia y sonidos de alta frecuencia. Bien. Todo claro con respecto al tono, ¿cierto? Por favor, recordar siempre con qué propiedad física está relacionada cada una de esas cualidades del sonido. Es decir, recordar esta tablita que yo les hice acá. Recordar que cada cualidad del sonido está relacionada con una propiedad física. Bien, siempre tener presente eso. Porque esa propiedad física es la que nos da información sobre cómo es cada una de estas cualidades. Es decir, la frecuencia es la que me da información para definir yo que un sonido es grave o es agudo. La forma de la onda es la que me permite diferenciar los sonidos y la amplitud de la onda es la que me indica qué tan fuerte o qué tan débil es un sonido. Bien, por favor, siempre recordar eso. Vamos al timbre. Al timbre no hay mucho por decir. Es la cualidad del sonido por la cual se distinguen dos sonidos con la misma sonoridad y el mismo tono, debido a la superposición de distintos armónicos que dan su forma característica a la onda. Es decir, gracias al timbre, es decir, gracias a esta onda, es que yo puedo diferenciar los sonidos. Puedo diferenciar, por ejemplo, una voz, puedo diferenciarla del sonido de un violín. Es decir, por esta forma característica de la onda. Gracias a esa forma de la onda es que yo puedo diferenciar los sonidos. Bien. ¿A qué se refiere acá que por la cual se distinguen dos sonidos con la misma sonoridad? Es lo que vemos nosotros por acá en la gráfica. Dos sonidos con la misma sonoridad. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Acá lo que tenemos en este puntito, bueno, vamos a tomar el de 100 y vamos a tomar el de 500. Acá, en este está bien. Acá tenemos un sonido, ¿cierto? Y acá tenemos un sonido diferente, que en sonoridad es el mismo, corresponde a 90 decibeles. Pero en cuanto a su timbre, va a ser diferente. Va a permitir diferenciar esos dos sonidos, a pesar de que su sonoridad sea la misma. Bien. ¿Todo claro sobre qué es el timbre? Sí, profe. Algo importante acá. Algo importante que sí no lo he dicho. ¿Esto recuerdan cómo se llama? ¿O para qué utilizan eso? Los músicos utilizan mucho eso. ¿Quién recuerda cómo se llama ese instrumento? Eso es lo que se conoce como diapasón. ¿Qué es un diapasón? Simplemente esta barrita, este instrumento, que lo golpean o lo agitan y él emite una única frecuencia, que es lo que tenemos acá. Esta es una gráfica con una única frecuencia, es decir, no hay variaciones en ella. Lo que sucede con los sonidos o simplemente con la voz humana, vamos a la voz humana, es que uno emite distintas frecuencias. Emite distintas variaciones o emite distintas frecuencias que van a modificar esta forma de la onda. Es decir, entre más frecuencias tenga un sonido, esta forma de la onda va a variar mucho más. Es decir, acá vamos a tener una onda pura, es decir, una onda con una única frecuencia, y acá vamos a tener una onda con muchas frecuencias. ¿Bien? Profe, ¿cómo se llama el instrumento? Qué pena. Diapasón. Gracias. ¿Vale? Profe, ¿y así se toque súper duro, manda la misma frecuencia? Y hasta donde tengo entendido, sí, pero déjeme reviso. Es decir,
¿cómo se llama ese laboratorio? En el laboratorio de ondas están esos diapasones. Y los diapasones, lo que varía es básicamente su grosor. Uno lo golpea con la mesa y uno escucha cómo emite esa frecuencia. Luego uno golpea el otro con la mesa y emite una frecuencia diferente. Pero déjeme, busco eso. Y si uno lo golpea fuerte o débil, sí, él va a emitir la misma frecuencia. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿O qué es lo que yo voy a percibir que sea fuerte o débil? ¿O qué define uno como fuerte o débil? ¿El tono? El tono, El No. tiempo. la intensidad. No, la intensidad, Intensidad. correcto. La intensidad es la que uno dice, hey, el sonido está fuerte o el sonido está débil. Recordemos el ejemplo por acá que nos decía. Recordemos esta partecita cuando uno le sube volumen a un televisor. A ver dónde escribí yo eso. Al subir el volumen del televisor, se aumenta la potencia. Al aumentarse la potencia, lo que aumenta es que la señal sea más fuerte o sea más débil. ¿Listo? Es decir, a mayor potencia, mayor intensidad. Mayor intensidad es un sonido más fuerte o un sonido más débil. Un sonido con más volumen o un sonido con menos volumen. Por eso les digo, siempre recordar esta tablita que yo les hice acá. O al menos córtenla y péguenla y ténganla por ahí como una imagen. Para que recuerden que a cada una de las cualidades del sonido, es decir, a estas 4 cualidades del sonido, corresponde una propiedad física. Y esta propiedad física es la que me da información sobre cómo es ese sonido. ¿Bien? Entonces, intensidad del sonido tiene que ver con la amplitud de la onda y es la que me indica cuando un sonido es fuerte, cuando un sonido es débil. Ya les muestro o ya definimos también esta intensidad del sonido. Bien, entonces, si yo golpeo suave un diapasón, él va a emitir una única frecuencia, va a emitir un único sonido, un sonido puro. Si yo lo golpeo más fuerte, ¿qué es lo que va a variar? Va a variar su intensidad, va a variar su volumen, pero la frecuencia que emite sigue siendo la misma. Y pues en música lo que tengo entendido es que lo utilizan para, ¿cómo se llama eso? No es calibrar, es afinar, para afinar los instrumentos. ¿Cómo los afinan? No tengo ni idea, pero utilizan los diapasones. Bien. Entonces, ¿todo claro con respecto al timbre? Recordar que el timbre tiene que ver con la forma de la onda y a través de esa forma de la onda, a través de esa forma característica, es que nosotros distinguimos los sonidos. Es decir, la voz humana va a tener una forma de onda diferente para cada persona. Por eso es que diferenciamos la voz mía de la voz de cualquier otra persona. Bien. ¿Todo claro con respecto al timbre? Sí, profe. Bien, pasemos a la intensidad, aunque yo ya había definido la intensidad. La intensidad del sonido percibido o propiedad que hace que éste se capte como fuerte o como débil. Está relacionado con la intensidad de la onda sonora correspondiente, también llamada intensidad acústica. Es decir, intensidad de la onda sonora es lo que nosotros vimos anteriormente. La intensidad acústica es una magnitud que da idea de la cantidad de energía que está fluyendo por medio como consecuencia de la propagación de la onda. Es decir, cuando nosotros veíamos la intensidad, es decir, la I, nosotros ¿qué decíamos que era eso? Que era potencia por unidad de área. ¿Y la potencia qué es? La potencia era energía por unidad de longitud. ¿Listo? Entonces, por eso nos dice acá que la intensidad es una magnitud que es la cantidad de energía que está fluyendo, porque viene dada por esa potencia. La potencia es energía. Bien, voy a finalizar esta reunión, ya que queda menos de un minuto, y ahí sí continúo con la explicación.